¿Qué le está pasando al prove Antonio? ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que le duele? Antonio Bueno, Brufao, Tomás. buenos días. La verdad que él dice que las muelas, ¿no? Que fue un dolor de muela fuerte lo que le produjo Canarias, pero yo lo comentaba esta mañana cuando me entrevistaban. A mí me da la impresión de que las multinacionales no tienen muelas, ¿no? Ni tampoco tienen corazón ni tienen estómago. Las multinacionales lo que tienen por su propia naturaleza no son personas. A nosotros si nos hubiese a lo mejor dolido el estómago y la vista y tantas cosas y ellos llegan a colocar, ¿no? Pues plataformas petrolíferas en este mar del que además vivimos. Pero digo, ellos lo que tienen es cuenta de resultados, esencialmente, y yo me imagino que cuando el señor Brufau, por llamar de alguna manera, lo de señor, ¿no? A lo mejor un exceso, habla de que le duelen las muelas o le dolieron las muelas, lo que le estaban doliendo era la cuenta de resultados, porque yo creo que sí, que durante los años en que duró ese conflicto por las prospecciones petrolíferas en esta tierra, en Canarias y en su mar, pues se produjo en primer lugar un desprestigio de la propia imagen de marca de Repsol, me imagino, ¿no? O sea, estaba continuamente hablándose de manera generalmente negativa de Repsol. En segundo lugar, pues se gastaron un dineral en publicidad, o sea, compraron portadas de periódico, compraron editoriales, compraron prácticamente medios de comunicación, todos lo sabemos aquí en Lanzarote concretamente, ¿no? Como algunos medios de buenas a primeras pues cambiaron completamente su línea editorial y empezaron a apostar por el petróleo porque solo estaba pagando Repsol de manera directa. Compraron voluntades, todos sabemos que tenían a un ministro que además era ministro también de la principal industria de este país, como es el turismo, casi de chico de los recados, ¿no? Al final pues quedó en lo que quedó el señor Soria porque además se sirvieron de alguien, ¿no? Que conocían, que sabía que era un mentiroso profesional, pues para infundar esa mentira de que iba a ser beneficioso para Canarias el tema del petróleo. Entonces eso, yo lo que pienso que les duele o que les ha dolido no es tanto las muelas, sino eso, el desprestigio, incluso el boicot que se produjo en Canarias hacia sus empresas y demás, pues yo creo que eso es lo que esencialmente les dolió y que no se han recuperado, o sea que les sigue doliendo realmente porque seguramente tenían otra percepción de que iban a llegar a un territorio efectivamente subdesarrollado o efectivamente tercermundista. Dice, aquello me pareció tercermundista. No, a usted lo que le sorprendió es que no lo fuéramos, ¿no? Está acostumbrado a trabajar, pues eso, con sátrapas locales, como lo hacen en Guinea, como lo hacen en lugares de Latinoamérica, etcétera, etcétera, que compran voluntades, tratan a aquella gente, pues pobre gente, ¿no? Muchas veces sin las herramientas suficientes de comunicación, herramientas de participación, etcétera, etcétera, suficientes para plantarle cara a una multinacional como esta y pues eso, las tratan como siempre han tratado a los países que tienen recursos, pero a los que han mantenido en ese subdesarrollo. Sin embargo, aquí en Canarias llegaron también queriendo cambiarnos pues poco menos que espejitos y boliques de colorines por, ¿no? Pues diciendo no, que 4 puestos de trabajo y no sé qué tal, por un recurso que tendría el valor que podría tener el petróleo, y aquí se encontraron con un territorio, en este caso con una sociedad como es la Canaria y todos los que vivimos aquí, que tenemos muchos males históricos endémicos, evidentemente, hemos salido de una dictadura el otro día, efectivamente sigue habiendo pues caciquismo y otras muchas cosas, muchos problemas en esta tierra, pero que yo creo que avanzamos hacia una sociedad mucho más desarrollada. Y entonces aquí se empezó a hablar, por ejemplo, del derecho a decidir, de que los canarios y las canarias teníamos que opinar y o actuar de manera democrática con respecto a un recurso como ese. Empezamos a hablarle de sostenibilidad, empezamos a hablarle de soberanía energética, empezamos a hablarle de cómo los recursos pueden ser perecederos, como es el petróleo, como otros pueden ser renovables, como puede ser la energía del sol o la energía del viento. Empezamos a hablarle de la redistribución de la riqueza, de cómo eso se lo iban a quedar ellos y en cambio podían afectar a otras economías que se redistribuían esa riqueza. En definitiva, empezamos a hablarle de lo que se habla en las sociedades desarrolladas y en las sociedades del primer mundo, que es de cómo asegurar un desarrollo para todos y además en el largo plazo, ¿no? Y esto es lo que no les entró en la cabeza nunca y esto es lo que les sigue doliendo, ¿no? El no haberse encontrado una sociedad subdesarrollada, sino al contrario, una sociedad que por lo menos mira hacia el futuro en clave de desarrollo y una sociedad que desde luego no se iba a creer las mentiras que nos vinieron a contar. Y yo espero que sinceramente, porque ha sido una metedura de pata, ya dice que encontraron en Alaska, pobres inuits, seguramente si les toca, o a la gente de esas zonas del planeta, ¿no? Y que tengan que ahora organizarse contra ellos, pero bueno, que sigan celebrando ellos lo que sea, que sigan encontrando esos pocos recursos que le quedan al planeta de petróleo, pero que nos dejen a un territorio como el nuestro que ejerció esa lucha digna, tranquilos y que no vuelvan más por aquí. Sin duda, las mayores manifestaciones populares de la historia de la democracia, quitando lo de la Esperanza del Mar,
que fue en otro contexto y con tintes más, digamos, más violentos. Estas fueron pacíficas. Las mayores manifestaciones de la historia de la democracia en Canarias las protagonizamos, especialmente Lanzarote, pero toda Canarias en general. Digamos que Repsol o Ripsa, que es la comercializadora que preside Antonio Brufao, pues en este caso no fue un Beni Vidi Vinci, ¿no? Aquí no venció. Y yo me quiero acordar, Tomás, de palabras, por ejemplo, el actual presidente del gobierno de Canarias, Antonio Clavijo, era propetrolero, y aquí en Lanzarote le vinieron a convencer de que estaba errado, sin H. Me quiero acordar, y voy terminando, por ejemplo, de José Miguel Pérez, donde a título personal decía que, bueno, y no, nunca se me olvidan las palabras, que se lo dije a su cara además, es un error del diablo que las administraciones públicas no se hayan puesto de acuerdo para extraerlo, hay que ir a por ello con los ojos cerrados. Y ahora sí que termino. Yo he leído que en las distintas, en fin, autorizaciones para prospectar, pues existe la posibilidad de que el gobierno de Canarias me pida una certificación oficial de lo que a los 6 meses de finalizar las prospecciones, que finalizaron aquí a 60 millas en la cuadrícula Sandía, pues en enero del 2015, empezaron en noviembre de 2014. Y sin embargo tenemos solamente, y yo no me fío, porque no me tengo por qué fiar de una multinacional como Repsol o de ninguna otra, de que aquí, bueno, lo que encontraron era prácticamente basura o basurilla no comercializable. Pues me llama la atención, y ahora sí que termino, del hecho de que no se haya pedido certificación oficial para saber realmente qué es lo que hay ahí, qué era lo que venía a decir el Partido Popular. Solamente queremos saber, yo solamente quiero saber. Sobre la primera parte, yo creo que fue una victoria esencialmente ciudadana y esencialmente popular. Efectivamente, había muchos y en muchos partidos, y sobre todo los partidos en el poder, Coalición Canaria, Partido Socialista, etcétera, etcétera, que ya ni qué decir tiene obviamente en el Partido Popular, que eso fue otra historia. O sea, lo del Partido Popular en Canarias con respecto al petróleo, pues ahí están sus resultados finalmente, ¿no? Y especialmente en estas islas orientales, y ahí están purgando, ¿no? Digo que efectivamente había gente dentro de esas organizaciones, el señor Alemán o otros muchos que estaban a favor de que Canarias, y seguramente el presidente Clavijo o actual presidente también lo esté, de un modelo, pues eso, porque además entra dentro de su lógica, ¿no? De sacar el máximo rendimiento en el menor tiempo posible. Y bueno, y si con el turismo, que además ha tenido ese modelo, ¿no? de crecimiento desmesurado, no lo conseguimos, porque sea con un recurso como el petróleo. Pero la sociedad de las islas está mucho más avanzada, por suerte, una parte importante de la sociedad mucho más avanzada que estos políticos, y por lo tanto fueron los que marcamos, ¿no? los canarios y las canarias, el paso de decir no, incluso también institucionalmente. Con respecto a la segunda parte, a lo de conocer, yo creo que también forma parte de ese oscurantismo con el que se ha funcionado en todo el tema del petróleo desde el comienzo, ¿no? Es decir, aquí no ha habido transparencia en nada. De hecho, todos recordamos cómo se llegaron a dar las autorizaciones justo antes de un fin de semana, justo antes del Día de Canarias. O sea, las cosas más repugnantes las pudimos vivir en todo ese tiempo. Recuerdo, por ejemplo, cuando vino Soria aquí diciendo que venía a hablar de otra cosa, que nos manifestamos ahí enfrente. Como algunos, además, que no estábamos haciendo nada, sino manifestándonos solamente, pues se nos puso incluso multa administrativa diciendo cosas que estábamos haciendo que en realidad no eran, cómo se expulsó a un ciudadano. En fin, ha sido tanta porquería la que ha rodeado, porque al final era querer poner por delante los intereses de una multinacional a los de un pueblo, pues que dentro de eso ha cabido pues todo tipo de, digamos, de falta de transparencia. Y esta que tú estás mencionando, que no me parece menor, ciertamente, yo sé que tú me lo has comentado varias veces y quizás deberíamos tomarlo más en serio, ¿no? No es una cuestión menor, efectivamente, el conocer qué es lo que pasó ahí. Es decir, no nos podemos quedar efectivamente con lo que nos cuente Repsol. Mira, venimos, picamos, no hay nada, pues nos vamos y ya está. Efectivamente, yo pienso que debería haber que menos, ¿no? Porque además ese territorio y ese lugar sobre el que se picó no es de Repsol. O sea, eso es público, es una concesión que se le dio a una empresa para que efectuara unas prospecciones, pero en nombre, digamos, del Estado, en este caso del Ministerio, y por lo tanto yo creo que esos datos deberíamos tenerlos, sea lo que hubiese, fuera porquería, o fuese gas, o fuese petróleo de mala calidad. Yo creo que sí, que sería bueno conocerlo, aunque también digo, ojalá que si no vuelven a hablar de nosotros sea porque no vienen más por aquí, porque no quieren saber nada más de nosotros, pero a lo mejor también nos podemos temer que algo haya y que lo estén tapando, ¿no? Entonces sí, conocer siempre es bueno, claro. Pues nada, que le sigan doliendo las muelas muy mucho en otros lugares donde vaya el señor Antonio Brufao. Tomás, gracias, buenos días.